Hola, mi nombre es Jaime Martín Peso Morales. Yo soy médico pediatra, reciente de la subespecialidad de pediatría de emergencias y desastres. Cuando nosotros estamos en un servicio que atiende niños que acuden por patología aguda, como puede ser un servicio de urgencias, como puede ser un área de consulta externa, en los distintos niveles de atención, siempre vamos a tener que buscar la forma de identificar a aquellos pacientes que llegan con una patología aguda potencialmente grave de aquellos pacientes que vienen con patologías agudas comunes, como son los procesos virales que se suelen autolimitar, ¿no? Esta identificación de aquel niño que está potencialmente grave es muchas veces difícil para alguien que no tiene la experiencia o el entrenamiento apropiado en la atención de los pacientes pediátricos, ¿no? Es por ello que hoy quería compartir con ustedes una herramienta que pueda ayudarnos a identificar a un niño gravemente. ¿Por qué es difícil esta evaluación del niño cuando llega a la emergencia o cuando llega a la consulta para determinar el estado de gravedad? Porque a diferencia del adulto, el niño se encuentra en un proceso de crecimiento y desarrollo. Esto implica que va a haber ciertas modificaciones, no solo físicas, sino también fisiológicas. Es por ello que vamos a ver que de acuerdo a la edad vamos a tener distintos valores de referencia para las funciones vitales. Asimismo, va a haber modificaciones en relación al desarrollo del niño, a su capacidad de comprensión, a su capacidad de interacción, a su capacidad de comunicación con las otras personas, mientras que un niño pequeñito probablemente solo llore, un niño más grande ya va a ser capaz de darnos información, así no pueda describir sus síntomas, precisamente así nos va a poder dar información directamente. Entonces, es con esas salvedades que nosotros debemos tener o que se torna a veces difícil el realizar la evaluación rápida inicial para determinar la gravedad, ¿no? Muchas veces en pediatría nos han explicado de que la anamnesis se da de forma indirecta, es decir, que vamos a recurrir a los padres o a los cuidadores para poder obtener información del estado de salud del niño. Esta información puede estar sesgada de acuerdo a la percepción del padre. ¿Por qué? Porque los padres van a hablar en función de sus propios conocimientos, sus propias creencias, sus propias preocupaciones, y estas pueden no necesariamente estar alineadas con las situaciones de gravedad que presenta el niño. Por ejemplo, puede tener un niño que venga con dificultad para respirar, pero al padre más le preocupa el hecho de que el niño no coma o que haya vomitado. Y esto no es que sea malo, no es que sea un mal padre, sino que es lo que él percibe desde sus conocimientos y sus experiencias, ¿no? Otro factor que va a influir también es la experiencia del evaluador. Mientras que uno tenga más experiencia, que interactúe con más niños, que evalúe más niños, uno va a poder identificar más rápidamente aquellos niños que están graves o que están enfermos versus de aquellos que están con una patología común. Frente a esta dificultad que se tiene para evaluar niños potencialmente graves, la Academia Americana de Pediatría planteó una herramienta que es el Triángulo de Evaluación Pediátrica. Esta fue formulada alrededor del año 2000 y se enfocaba inicialmente en apoyar a aquellos trabajadores del ámbito prehospitalario. Mediante esta herramienta ellos podían hacer una valoración inicial y de una forma ordenada comunicarse con su centro de referencia para poder tomar la decisión si trasladar o no a un paciente en particular, ¿no? La herramienta del triángulo de evaluación pediátrica consta de tres partes. Vamos a ver, y es una herramienta visual y auditiva, es decir, yo voy a ver al niño, voy a escuchar ruidos anormales que puedan presentarse. En este momento no voy a usar estetoscopio, es lo que yo interactúo directamente con el niño y lo que busca es tener una primera impresión. En cierta medida, esta herramienta es una forma de objetivizar lo que llamamos el ojo clínico, ¿no? Aquella habilidad que se desarrolla con la experiencia donde yo puedo ver a un niño y decir, este niño está enfermo o está grave o tiene algo más que debo de evaluarlo con más dedicación o más cuidado, ¿no? Ojo que no es una herramienta diagnóstica. Yo no busco con este triángulo dar un diagnóstico. Lo que busco es generar una categoría fisiopatológica que me hable de cuál podría ser el problema, cuál es el nivel de gravedad y qué medidas debo de priorizar en este paciente.
se considera una medida o una herramienta que se utiliza a través de la habitación. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicarla en cuanto el paciente atraviese la puerta de mi consultorio, de mi sala de espera, de mi sala de triaje, de mi bots de atención, dependiendo del ámbito donde me desenvuelvo. Y debería de realizarse en aproximadamente 30 a 60 segundos. Entonces, este triángulo, como su nombre lo dice, va a tener tres aspectos a evaluar: la apariencia, la respiración y la circulación en la piel. El parámetro más importante a evaluar va a ser la apariencia. La apariencia es un reflejo del estado de oxigenación y de perfusión a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y como tal va a reflejar de cierta medida la homeostasis corporal total y también la función del sistema nervioso. ¿Cómo voy a evaluar la apariencia? Y acá no es lo mismo que la impresión general de mi examen físico, ¿no? Que nos han enseñado en la escuela de medicina de evaluar la impresión general al inicio de mi examen físico. No. Acá la apariencia está abocada a una evaluación del estado del sistema nervioso central en general. Entonces voy a evaluar 5 características que las puedo recordar con esta mnemotecnia Tickles del inglés. Las características son el tono. ¿Cómo está el tono de este paciente? ¿Es un tono adecuado para su edad o es que es un niño que está hipertónico o que más bien está flácido? La interactividad, es decir, ese niño está interactuando, está alerta, se correlaciona con su medio, se correlaciona con su cuidador, está reactivo a estímulos de alrededor, si es que hay ruido, si es que hay algún objeto que le llame la atención, muestra algún interés. La consolabilidad, que es un dato muy importante, porque un niño puede estar ansioso, temeroso frente al médico, a la enfermera o cualquier profesional que se le acerca, pero normalmente cuando se encuentra con su cuidador, usualmente el padre, la madre, el abuelo, va a calmarse, va a consolarse, y este es un dato que debemos siempre de valorar, ¿no? Si yo tengo un niño que se encuentra irritable, agitado, llorando, sin importar quién lo cargue, esto ya me habla de que hay alguna alteración en su apariencia. La mirada, si es que la fija, si es que ve a las personas, ve los objetos que están a su alrededor, o si es que está con una mirada hacia el vacío. Y el lenguaje o el llanto, que se va a valorar de acuerdo a la edad, ¿no? Y al desarrollo del niño, ¿no? Si es que es un llanto fuerte, si es que es un lenguaje coherente, adecuado para su edad, o no lo es. El otro lado del triángulo es la valoración del trabajo respiratorio. Y el trabajo respiratorio, yo lo que tengo que ver es la presencia de ruidos anormales de vía aérea, como podría ser la presencia de estridor, de quejido, de sibilantes expiratorios. Si es que el niño adquiere alguna posición o postura en particular para poder respirar mejor, como podría ser una postura en trípode o lateralizándose hacia un lado en particular. Si hay presencia de retracciones o tirajes, o si hay presencia de aleteo nasal, ¿no? La presencia de alguno de estos elementos me puede estar hablando de un aumento del trabajo respiratorio y por lo tanto una alteración dentro de mi triángulo de valoración pediátrica. Y el tercer componente es la evaluación de la circulación a la piel. Esto lo voy a hacer rápido, solo mirando el color que tiene la piel, ¿no? Es una medida indirecta para determinar o valorar el gasto cardíaco y la perfusión a los tejidos periféricos. Recordemos que un paciente que se encuentra en estado de shock, lo primero que va a, por así decirlo, sacrificar para poder optimizar su homeostasis va a ser la perfusión hacia las zonas periféricas, es decir, hacia la piel. ¿Y qué es lo que yo voy a encontrar en un paciente con un cuadro de hipoperfusión? Primero podría encontrarse el paciente pálido, luego pasar a un color moteado, a una piel marmórea, para posteriormente irse a una cianosis, ¿no? Que va a ser inicialmente distal y podría ser generalizada, ¿no? En general, estos cambios de coloración de la piel van a ser alteraciones que me deben de hacer llamar la atención, ¿no? Como mencionaba, esto es mi primera impresión. Puede que no sea 100% precisa. Acá yo no estoy viendo llenado capilar, no estoy haciendo una evaluación minuciosa que lo haré posteriormente en mi evaluación primaria, sino que acá voy a tener una primera impresión del estado general del paciente. Entonces, cuando yo ya he evaluado mi triángulo, yo voy a poder categorizar si cada uno de los lados está normal o anormal. Y de acuerdo a si un lado está anormal o normal, yo puedo hacer una categorización fisiopatológica.
Entonces, cuando la apariencia sola está alterada, es decir, solo tiene la apariencia normal, pensaré que el problema es una disfunción del sistema nervioso central o un problema de índole metabólico. Cuando está afectada solo la respiración y los otros lados están normales, veré que es un cuadro de dificultad respiratoria. Pero si es que está afectada la respiración y se afecta la apariencia, es decir, que el paciente está peor, está más grave, ya estoy frente a un fracaso respiratorio. De la misma manera, cuando está afectado solo la circulación, estoy frente a un paciente en shock, que podría considerarlo compensado. Y si se afecta la apariencia, ya estaría frente a un shock descompensado. Cuando se han afectado los tres lados del triángulo, yo estoy en un paciente que está en un cuadro de fracaso cardiopulmonar. Es un paciente extremadamente grave y que potencialmente podría estar próximo a entrar en una parada cardiorrespiratoria. Por lo tanto, yo debería de atenderlo prontamente. La importancia de tener estas categorías fisiopatológicas en la mente es porque me van a orientar a qué cosas podrían ser necesarias que yo implemente en mi proceso de estabilización, es decir, mis prioridades de atención. Si yo tengo un paciente con dificultad respiratoria, probablemente la primera prioridad va a ser otorgarle oxígeno y posicionarlo de una forma adecuada, tal vez liberar la vía aérea si es necesario, y usar alguna terapia específica si es que ya en mis siguientes evaluaciones voy encontrando datos, si hay sibilantes, si hay estridor, podré ir dando alguna terapia específica. Cuando ya el paciente está en falla respiratoria, probablemente ese paciente necesita algún tipo de soporte. Podría ser no invasivo o podría ser la necesidad ya de un manejo avanzado de la vía aérea. Ya me va cambiando mi prioridad de atención, ¿no? En el paciente en shock, vamos a iniciar prontamente con las terapias con fluidos, pero ya en un paciente con alteración de la apariencia y shock, vamos a ver de que probablemente ese paciente requiera un tratamiento más intensivo, incluso el uso de vasopresores. Cuando hay una alteración del sistema nervioso, una alteración metabólica, por un lado voy a tener que orientar mi evaluación para identificar cuál puede ser la causa y no olvidar dentro de esto buscar problemas metabólicos como hipoglicemia, ¿no? O intoxicaciones. Y también deberé de monitorizar a ese paciente para ver si requiere algún soporte adicional como un aseguramiento de la vía aérea en caso de que el trastorno del sensorio sea mayor. Cuando hay una falla cardiopulmonar, este paciente tiene que ir a un manejo sistemático del ABC con la posibilidad de iniciar maniobras de RCP básico o avanzado según sean necesarias, ¿no? Pero es un paciente sumamente grave. Entonces, esta herramienta sencilla, práctica, se puede implementar y nos puede ayudar a nosotros cuando tenemos varios pacientes poder identificar aquel que está más delicado y poder priorizar su atención. Como puntos claves para recordar es el hecho de que esta evaluación inicia cuando el paciente ingresa desde la puerta, desde que está entrando a mi sala de espera o a mi consultorio o a mi emergencia. Yo ya debo de ir evaluando o observando cómo está interactuando ese niño, cómo está su tono, cómo está su apariencia. Debo de tener en cuenta el contexto en el cual evalúo al paciente, porque si yo a un niño lo agarro, lo pongo en la mesa de examen, va a irritar, se va a llorar, se va a angustiar y si se lo doy a su cuidador, se va a consolar y eso es lo normal, lo esperable para un niño, ¿no? Entonces, dependiendo del contexto en el cual evalúo, va a variar las circunstancias, las características. Y debo tener en cuenta siempre el nivel de desarrollo del niño, ¿no? Porque un niño que tiene algún tipo de retardo de desarrollo también puede tener alteraciones que no sean necesariamente patológicas. En general, muy importante es que esta herramienta no solo sirve para que yo haga una categoría y le ponga una etiqueta, sino que esa categoría me debe llevar a mí a tomar acción, a intervenir para que ese paciente no progrese en su patología y pueda yo restablecer o ayudar a restablecer su salud lo más pronto posible. Muchas gracias por la atención.